El gurú, el técnico seco del derecho, el doctor Ramón Pina Acevedo, y nos advierte que Venezuela prohíbe la extradición de nacionales venezolanos, pero no le entregan a ningún otro país ningún tipo y tienen que juzgarlo allá. Pero juzgarlo allá con convenio previo, eso habría que ver cómo... No, llevar las pruebas allá, si el país se siente afectado. José, tenemos un invitado que es el arquitecto Pablo Bonelli. Tenemos a Pablo Bonelli, arquitecto dominicano que tiene un lugar en la historia, porque coordinó, en nombre del Ayuntamiento del Distrito Nacional, estos trabajos que se hicieron bajo la dirección de Johnny Ventura como síndico, bajo la responsabilidad, mientras él trabajaba en el ayuntamiento, en el Departamento de Planeamiento Urbano. La idea de estos trabajos es la siguiente: es una idea de grandes arquitectos urbanistas que señalan que la reconstrucción de una ciudad se hace a base de tocar puntos nodales importantes que generan un desarrollo urbanístico distinto. Ellos establecieron una serie de situaciones que deben tocarse en la ciudad de Santo Domingo, puntos que deben tocarse, y convocaron a una cantidad de eminencias internacionales, eso con la coordinación internacional de Antonio Vélez Catrén, que reside en Madrid, que cada uno asumió la propuesta adecuada para cada uno de los sitios. En estos días se mencionó, se retomó la idea de hacer un centro de convenciones tomando como núcleos de desarrollo lo que ocupa hoy la Feria Ganadera y Metaldón. Lo de Metaldón es un hecho coyuntural porque esa empresa se unificó internacionalmente haciendo provecho de los tratados de libre comercio y de integración, y prácticamente está produciendo en Trinidad y Tobago, donde compraba la palanquilla para hacer... Y se trasladó a la autopista Duarte. Y además compró la operación que tenía la ferretería americana, o una parte de la ferretería americana. Inca, que era más moderna que la de ellos, para los trabajos que se hacen aquí. De manera que queda libre el sitio de Metaldón y queda libre la idea de recuperar ese espacio. No ya la feria ganadera, por lo cual se perdió en algún momento después, unos 200.000 metros que todavía son salvables ahí, y que fue imposible, porque hay muchos intereses creados ahí. Pero hoy, si los propietarios de Metaldón están dispuestos a participar en este proyecto, los que amamos esta ciudad, los que creemos que hay un turismo posible de convenciones para la ciudad, pues estamos felices. Y qué mejor que invitar a Pablo para que nos explique lo que es posible de todos estos proyectos, porque ya algunos se lo tragó la vida y la espontaneidad y los intereses, y sobre el proyecto de Metaldón Feria Ganadera, que tiene un interés extraordinario y que es bueno reproducirlo para que la gente vea. Vamos a comenzar por ahí, Pablo. El área Metaldón Feria Ganadera competiría con lo que acaba de hacer la Cancillería, Banco Agrícola, Roberry, Hotel Hispaniola, o pueden ser dos lugares para convenciones en la capital dominicana. Deberían serlo, es decir, que esos lugares que han mencionado y algún otro que está potencialmente por realizarse, no agotan, digamos, la potencial demanda de turismo de convenciones que generaría el turismo, ¿no? Entonces, efectivamente no hay una competencia de anulación, de demanda o de mercado potenciales que pueda generar. Habría que precisar que lo que propuso el arquitecto José Pliego para Metaldón, no lo recuerdo con todo el detalle, no era un centro de convenciones, era un centro de eventos y de... pero hay un espacio para el desarrollo previsto ahí, para el desarrollo de un centro de convenciones. Había una previsión en los terrenos de la cervecería que están anexos a la feria. No, esos son intocables.
No nos perdamos. Sobre eso es la propuesta, sobre ese terreno. Él hablaba de una potencial, aunque reconocía que no tenía derecho para hacer la propuesta entonces, hablaba de una potencial incorporación para generar, digamos, completar el proyecto con ese centro de convenciones que él entendía que era tan necesario al país, ¿no? Entonces, lo de Metaldón, lo que se alojaba realmente era el centro de exposiciones formales, que requerían de espacios cerrados, que con una tecnología perfectamente asequible permitirían la recuperación de las naves existentes de Metaldón y incorporarla a ese recorrido que él proponía y de enlace con lo del recinto ferial. Pero lo importante es, los dos proyectos que te mencioné, la Cancillería es más grande porque está inclusive el Hospital Roberry, los hoteles Santo Domingo y Española, está el Banco Agrícola. Las dos cosas son factibles, arquitecto. Sí, cómo no. Son factibles. Sí. Y hay muchas cosas que están en voluntad política y está en manos del Estado la mayoría de esas propiedades. Yo diría que todo está en manos del Estado. Las municipalidades dominicanas carecen no ya de potencia presupuestaria para abordar iniciativas propias, sino incluso de calidades de concertar compromisos de préstamos con organismos internacionales. Tiene que ser a través del gobierno central. Porque acuérdese que ya la capital tiene hotelería, ¿verdad? Que antes no tenía. Sí, pero en 2 días creció. El grupo hotelero reclama esa capacidad de alojar convenciones, ¿no? También. Desde hace tiempo es el principal protagonista de esa demanda. Carlos. Hay un déficit de... Sí, pero estamos hablando de un área en la cual antes el mar era simplemente una frontera, un límite, la indicación del final del terreno. Hoy en día es un atractivo, vamos a decir, en términos urbanísticos y en términos de valor agregado para las estructuras que le quedan al frente. Entonces, tenemos un banco agrícola, una maternidad, una industria que era lo que había en Metaldón y otras cosas. ¿No se podría de cierta manera propiciar una integración de los propietarios del terreno en base a, como inversionistas en un proyecto de desarrollo, tomando en cuenta precisamente el cambio de naturaleza y propósito que tiene actualmente ese terreno para esos fines? En la propuesta de pliego, él sugería lo que hoy se conoce como inversiones PPP, ¿no? El proyecto público-privado, el consorciar las distintas administraciones públicas, los distintos niveles, municipal y del Estado, con el grupo privado. La parte de la Gómez, del malecón, entre la Máximo Gómez y el monumento de Montesinos, es una parte que mucho tiempo atrás tuvo propósitos residenciales, digamos, con excepción de los primeros hoteles, que fue el Jaragua y otras cosas. Entonces, eso fueron cosas que fueron, no hubo en ningún momento una intervención o una iniciativa o un propósito de concienciar a la gente para que cambiara el uso de ese suelo hasta lo que pero ya eso es otra cosa. En los centros de convención usted dice que esas dos áreas son posibles, ¿verdad? Sí. Bien, en el área que estaba diciendo Carlos, arquitecto Bonelli, se trata de que lo que debe ser es volver a Santo Domingo de Obando. No. En el área colonial, es decir, el tema de la muralla, etcétera, José, que es el otro tema. El tema de la muralla es otro tema que está tratado aquí también, y está tratado, a mi entender, de manera muy conservadora, sobre la base de que hay una parte que ya se perdió. ¿Tú no crees que sea así? No, incluso viendo el proyecto aquí en estos días, me doy cuenta que el proyecto mismo lo reivindica. La posibilidad de hacer la acera norte de la Avenida Mella, una acera esplendorosa, llena de grandes edificios, de cara a la muralla, y salvar la muralla con parques y parqueos profundos en toda la Avenida Mella y en la Pina, en la Palo Hincado Pina, es una oportunidad de salvarla de la ciudad colonial de la rabalización, salvando, así sea artificialmente, la muralla.
O sea, en Cartagena de India no se rescataron murallas como tales, completas. Y en algunas ciudades europeas hay una parte considerable de esas murallas rescatadas porque estuvieron ahí y reconstruidas. Y cuando Entonces, se habla de costos, José, mira, en el caso del centro de convenciones ese es fácil, bueno, relativamente aquí fácil. tenemos un momento muy particular, una familia que durante muchísimos años estuvo sacando excedentes económicos del país Sí, para hacer fortuna afuera. Hoy está retornando una parte Sí. de esos excedentes económicos y eso hay que aplaudirlo, seguro. sin violencia de nadie. Y al mismo tiempo son los dueños de la parte fundamental en términos de terreno del proyecto que se propone aquí. Porque hubo una propuesta también apadrinada por Tony Vélez, que siempre quiere dejar una huella arquitectónica en la ciudad y no le dan el chance, urbanística. Hay un proyecto mínimo reducido a 200.000 metros en la feria ganadera, en la parte que no se han perdido de la feria ganadera, pero que se va envileciendo de más en más, con dos agresiones muy importantes, no solamente vender terreno a la cervecería, que en definitiva es terreno útil, porque está trabajando, sino un mercado de abasto que montó doña Emma en una crisis, donde se ubica aquí el centro de convención y en aquel proyecto también. Y la dirección de ganadería que la montó Hipólito para hacerle daño a cualquier idea que pudiera avanzar en ese terreno. Pero eso es obviable, esas dos cosas se obvian. Eso no es problema, ese terreno es rescatable. Ahora, lo principal es que hay la posibilidad de que los dueños del principal espacio entreguen ese espacio. ¿Qué metaldón? El otro espacio nominalmente la propiedad Es del del Estado. ayuntamiento. No, del ayuntamiento. Míralo ahí. Es una palabra política muy importante. Porque el ayuntamiento tiene una cabeza hoy que fue protegida precisamente por esa misma familia que es dueña de Metaldón. Y públicamente, no estamos diciendo nada que pueda ser tomado como ironía. De manera que es una coyuntura para que personas como Pablo, pues de alguna manera tengan la palabra. Bueno, la rescataríamos para Ideas Urbanas. Ideas Urbanas quería ser un punto de partida, de reflexión. Y como señaló un ministro de Hacienda español, bueno, valenciano, que vino a recoger las ideas urbanas, decía, disponer para un gobierno que empiece, en este caso el gobierno municipal, de una agenda, de un programa de actuaciones tan diverso, es una riqueza importantísima que pocas situaciones se dan. Idea Urbana llegaría a la administración municipal de hoy, es fruto de la administración municipal, es un proyecto de carácter municipal, llegaría con 15 años de retraso. Pero yo diría que con plena vigencia en casi todas ellas. ¿Qué porcentaje de estas ideas son rescatables hoy? Como ideas, como ese inicio de, yo diría que todas. Porque, bueno, no en su total medida, ¿no? Por ejemplo, el caso del aeropuerto de Herrera, que tenía una potencialidad enorme. Eso se dilapidó. Se dilapidó y se comprometió precisamente por el presidente Leonel, ¿no? Y ya existía la posibilidad de haber adoptado Ideas Urbanas como ordenador de esa nueva. Entonces, bueno, quitando casos muy específicos así, el caso de la hermana Mirabal con Jacobo Malduta, que había un proyecto de gran escala de reestructuración urbanística. Y todo eso está estudiado, la capital está tan estudiada, Son ideas. ¿Cuántas ideas hay aquí? 27. 27 ideas de puntos tan importantes como eso que él ha mencionado. Y lo que hemos en mencionado esa antes. idea, arquitecto Bonelli, ¿está contemplado la variante que implica un metro en la capital? ¿O eso se hizo antes del metro? No, eso se hizo antes del metro, no estaba contemplado. ¿Y el metro usted piensa que puede incidir en un cambio de esos proyectos? De eso no. Ideas Urbanas no tocó, digamos, la parte infraestructural, los grandes ejes infraestructurales que deberían direccionar el desarrollo futuro. Se limitó a esa acupuntura urbana que señalaba al principio José Rial, de colocar puntos
a partir de lo cual se indujera un desarrollo de entorno. Sí, pero cuando usted coge el Grand Central Station, como yo le digo a Kennedy con Máximo Gómez, eso cambia totalmente la afluencia de público a cualquier atracción de cualquier tipo en este país, ¿verdad que sí? Sí, cambia el patrón de circulaciones, de transporte, sobre todo, ¿no? Pero no afecta a esos emplazamientos. Ah, no, esas ideas urbanas no. No, incluso el ayuntamiento, bajo la última gestión, emprendió una iniciativa de planificar alrededor de las bocas de metro, ¿no? La incidencia que una operación de boca de metro tiene digamos, en el ámbito urbano, alrededor de 400 metros de radio, ¿qué se podía hacer ahí? Pero mira lo que está pasando ahora mismo. Hay una salida de metro frente a Ágora y eso ha producido un cambio total en el movimiento de personas. Que el que quiere entretenerse se monta en un metro y coge para Ágora y eso ha cambiado totalmente ese entorno ahí. Eso ha construido un conflicto Tiene que haber otros puntos importante así para la ciudad, ¿no? Sí. La ausencia de planificación. Tú lo has visto, ¿verdad? Sí, pero lo de Ágora creó un conflicto que Pablo tiene claro. El metro no es conflicto. El conflicto es que Ágora ha creado una coyuntura de tránsito privado, de carros privados, sí, que complica todo. Ha generado un impacto, digamos, insuficiente para las vías que hay ahí, y lo era desde entonces. Igual pasa con otros centros comerciales como Blue Mall, ¿no? Que tienen un nivel de incidencia o Malecón Center. Pero Malecón Center, arquitecto, cuando esas 3 torres estén ocupadas y cuando ese centro comercial esté operando, la Independencia y la Giorgio Bácito van a ser insuficientes, decía José, para drenar el tránsito. Por suerte, Malecón Center, cuando salió a la venta, lo compraron los traficantes de drogas. Sí. Y lo congelaron. Y luego, sí. Le bajaron el nivel de contaminación que tenía para la ciudad. Pero si ese hubiese tenido la plenitud con que se calculaba, sencillamente iban a distorsionar toda la ciudad. Bueno, en su momento el ayuntamiento, la Dirección de Planeamiento Urbano, se opuso tajantemente. Arquitecto, cuando usted coge su carro y pasa por la capital a cualquier hora, ¿qué lugares le da pena porque son irrescatables? Lo de irrescatable es quizás sancionarlo de una manera demasiado definitiva, ¿no? Pero hay zonas en la parte norte de la ciudad, ya no del Distrito Nacional, ¿no? Por ejemplo, que son enormemente impactantes en el grado de deterioro que se ha producido, ¿no? El aeropuerto de Herrera es irrescatable. Lo fue desde la toma de decisión de transferir eso como pago de una deuda a una serie de gente. Sí, bueno, nunca sería impensable y rescatable, ¿no? Pero con tantos intereses volcados sobre eso y con tan pocas posibilidades de las administraciones públicas de intervenirlo, era un área que se había liberado y de la que disponía la ciudad y que se perdió. Pasa lo mismo que con Sanssouci, ¿no? El Estado entrega a Sanssouci, a la inversión privada, en la mejor reserva de desarrollo urbano potencial que dispone la ciudad, ¿no? De una manera, digamos, inicua y totalmente irreversible también, ¿no? Pero ahí se pierden 2 grandes oportunidades con las que se puede ejemplificar, pero hay muchas otras, ¿no? Y no es convertir eso en los grandes Bayside de aquí, lo que hay en Florida, lo que hay en Baltimore. No es eso. Sí, probablemente el desarrollador que surgió en el primer gobierno de Leonel, no sé si lo recuerdan, con Diandino Peña, ¿no? Sí. En aquella ocasión le mataron el gallo en la funda porque lo exhibieron demasiado pronto y digamos la reacción fue virulenta y no estaban preparados. Y Cosicher, que era entonces el desarrollador de turno, fue omitido, ¿no? Pero en la segunda ocasión se preparó mejor, se hizo una operación de distracción que fue la isla artificial y entonces se coló la sesión del Congreso, la infame sesión del Congreso de esos suelos, ¿no? De unos suelos por lo que el Estado se enajena de su principal recurso potencial de desarrollo. Pero bueno, eso está ahí. Idea Urbana tenía en el emplazamiento un proyecto hermosísimo de un estudio holandés de Hendel,
que proponía el rescate con otros propósitos, Ahí no la tan difícil. de mercantilización de la ciudad, ni tampoco de Inmobiliario. especulación inmobiliaria, pero sí del interés común, del interés público, que era lo que Y debía. se pueden conjugar las dos cosas. Hoy en día no, son irreconciliables porque ocupan esos suelos. Es decir, hacer algo que sea bueno para la ciudad y bueno para que alguien se gane su dinero. Eso debería ser siempre posible. Y, por ejemplo, la administración pública, una alcaldía nueva que se propone hacer eso, debería constituirse en el principal promotor del Es por desarrollo eso que de la estamos ciudad. hablando ahora. Pero ese contigo. proyecto no se ha desarrollado realmente. No. Ese ¿Cuál, proye- José? El de Sanssouci. Realmente ahí lo que ha habido es la transferencia de propiedad. El proyecto Vicini Sanssouci No, recibió la transferencia de propiedad, pero no se ha proyecto- producido porque ha tenido muchas el oposiciones. proyecto urbanístico de ellos no se ha desarrollado. No. Sí, De pero manera que está en- todavía hay posibilidad de vender sí, la pero idea está en maqueta. desarrollada ¿Cuál, aquí. cuál es la idea suya, arquitecto? ¿Qué se debe hacer ahí? Bueno, todo el recurso del litoral de la costa, para una ciudad que de vocación es lineal, Santo Domingo no debió nunca subir tanto hacia arriba, sino desarrollar su principal riqueza, que es su relación con la costa, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de Gendol y el proyecto del desarrollo del malecón este de la ciudad prolonga y potencia, digamos, ese modelo de desarrollo hacia el litoral, reequilibrando y, digamos, retomando otra vez la que debería ser esa dirección natural de soporte del crecimiento de la ciudad. Podría, o sea, extenderlo a lo largo de todo lo que es la Avenida España, pero también hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, el vecindario, exactamente después de ese proyecto de los Vicini que está proyectado, hay un depósito de combustibles. Que Los depósitos de combustible se incluso van. más para allá. Eso se va, eso se va de sí, ahí. sí, Eso, pero eso ya está siendo un peligro para la ciudad circundante. El proyecto de Sí. Gendol aprovecha exactamente igual que en el caso de Metaldón, de una infraestructura industrial, Mire, aprovecha eso. mire ahí, ponlo otra vez. Ese es ese es el proyecto. Sanssouci. Sí, ese es el proyecto de los Sí, pero es Vicini, una el vista puerto. inclusive desde esta margen, porque yo estoy viendo el monumento Trujillo Hall ahí desde el Sí, momento. porque llega hasta ahí. Ese es el puerto deportivo que se va a desarrollar a esta margen. En esta margen. Y es en los dos lados En que los está dos lados otorgado, Sí, el proyecto. incluyendo el Parque Ramfi. Bueno, está en las inmediaciones del Parque Ramfi. Un poco, mire, ahí se ve la estatua de Montesinos. Pero que Juan inclusive. Barón ya comenzó, es parte del proyecto. Podría considerarse un avance, pero Juan Barón es una iniciativa de Suberví en su momento para Juan sanear. Barón es privado, arquitecto. Ahora ya. sí. Sí. Ahora sí. Sí. La zona colonial, sin alejarnos mucho de del tema que se está tratando, hay gente que aboga porque las zonas coloniales o las partes históricas de las ciudades preserven su parte de su población como parte del activo y del atractivo también que tiene. ¿Usted está de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo la remodelación de la zona colonial? Sí, la remodelación que se está llevando a cabo la ciudad colonial al menos postula como principio tratar de evitar ese efecto de gentrificación, de expulsión de la población residente hacia el exterior de la ciudad colonial, ¿no? Hay operaciones, o podrían haber operaciones perversas que procurasen ese desalojo, ¿no? Para, digamos, especular con toda la plusvalía que se genera en un centro especial como el que parece apuntar. Ciertamente la población es un recurso esencial, no solamente al desarrollo de la población misma, sino a las potencialidades turísticas. en mi mente algo oscuro, arquitecto. Dígame. Cuando se habla de ahí donde está la base naval, donde están los marinos, ahí en Sanssouci, usted ve El club. que hay no todo en la 27 de febrero completo. Esas torres que uno ve en la maqueta, yo veo el proyecto Vicini ahí, claro. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que usted concibe y lo que ellos tienen en maqueta? Es lo que yo no he podido entender. Ellos proponen Un proyecto inmobiliario es. claro, un proyecto inmobiliario y de operaciones, ¿no? Ellos van a alojar ahí una serie de usos de los que no se deshacen, que conservan.
Yo recuerdo una vez, hace muchos años, quizás premonitoriamente, Guy Moya decía, ya las operaciones urbanísticas sobre la ciudad no son del interés empresarial por lo especulativo en la venta del producto inmobiliario, suelo o apartamento, sino por la gestión de la ciudad y del recurso, de la riqueza que ahí se crea de la ciudad. Yo creo que el propósito último es ese, ¿no? Ese es un proyecto de inversión para gestionar esa capacidad de generar recursos que va a tener una ciudad que se vende como, digamos, enclave de operaciones internacionales potentes, ¿no? Yo lo que no quiero es que los nietos de uno tengan que buscar información sobre cosas que hoy nosotros podemos hacer más o menos bien con mira al futuro. Mire, por ejemplo, aquí había una universidad que tenía una gran cantidad de tierra, que es lo que hoy es Ágora, lo que hoy es IKEA. Esa universidad decidió, por necesidades económicas, vender esa tierra. Y se la vendió a un miembro del consejo de ellos, a un precio. Él se la vende a su vez a una multinacional. Y la universidad sigue quebrada. Y él se benefició grandemente de esa operación. Pero no es así, Julio. No es así, ¿cómo es? Hay un pedazo de esa tierra que se le vendió a un desarrollador muy profesional, muy activo. Se le vendió todo. Muy exitoso, todo no. Adelante y atrás, frente a la casa, los apartamentos y adelante a IKEA. La parte de atrás se le vendió a ese desarrollador y la parte de adelante se le vendió a IKEA. Se le vendió a IKEA, no, se le vendió a ese desarrollador y ese desarrollador le vendió a IKEA la tierra y le construyó la nave. Y marcó la diferencia en vez de pasarle ese beneficio a la universidad que se sacrificó vendiendo su único recurso que tenía. Yo no estoy pidiendo que nadie se sacrifique, pero él fue de los que no se sacrificó. Sí, eso ¿verdad? fue en su momento, fue escandalosa la operación. Digo, el solo hecho de comprar una parte o la totalidad del terreno siendo miembro del Consejo de Directores ya es feo. Es que fue todo, José, ese es el dato que te falta. Él fue el que le vendió a IKEA y le construyó a IKEA. Y hubo una diferencia entre el precio que le pagó a la UNFU y el precio que le vendió a IKEA. Por supuesto. Que tiene que ganar, pero está bien. El tema de hoy más trascendente que, Seguro, que es operación. que las pillerías. Sí. Porque las pillerías existen siempre. Y nos estamos acogiendo a dos proyectos, los que hemos desarrollado el programa con dos proyectos donde hay vinculado una misma familia. Uno en sentido positivo porque permite pensar que es rescatable para la ciudad el desarrollo de Metaldón, y otro porque permite pensar que Sanssouci se perdió. De manera que estamos en conflicto de Y en intereses. Sanssouci se debe pensar en el río. En toda la ciudad se debe No, pensar. estoy hablando de que ese puede estar integrado al desarrollo del río más arriba, hasta a la confluencia con el Isabela. Y más allá, es decir, la propuesta, por ejemplo, Idea Urbana tiene alrededor de 15 propuestas en el litoral del río, ¿no? Y la costa. Sí, es fundamental para la ciudad de Santo Domingo pensar en la recuperación de sus acuíferos, en todos los sentidos, ¿no? Como vía de transporte, como centro de ocio. Entonces, bueno, es fundamental. Quizá la operación se explica así porque ahora se tiene la propiedad a ambas márgenes de la desembocadura de los Ama, ¿no? Lo que se pretende es el desarrollo conjunto porque se apoyan mutuamente. Y la arquitectura no es dar una clase en la universidad y usar un pañuelo de corbata y esas cosas, sino es algo más que eso. Ustedes también tienen soluciones, como dice José Israel, que son más puentes entre las dos márgenes. Más puentes. Más puentes que puedan conectar las dos ciudades, Sí, la margen oriental y la margen occidental. El puente de Pontones, que fue un accidente, Es más útil que todos los otros. mostró más útil, vino a mostrar la necesidad de esa vinculación entre las dos orillas, ¿no? De esa comunicación mucho más prolija. Y debería multiplicarse aún, ¿no? Y esa multiplicación que ya le pregunté a José el otro día, se puede hacer hacia Montesino, digamos, es decir, que no sea el último puente, sino que haya después del de la bicicleta uno o dos más.
¿O ya no cabe ahí ningún otro? No cabría. Se habló de comunicar el malecón Sí. occidental con el malecón Del oriental, obelisco, por ejemplo. Ahí no se- soterradamente. pero eso cuesta mucho. Un túnel de submarino, sí, eso cuesta muchísimo. Bueno, se podría pensar en un... El crecimiento de la parte este de la ciudad, de la gran ciudad de Santo Domingo, está estrangulado por los puentes. Tanto en la hora de trabajo, de entrada al trabajo, como en la hora de salida del trabajo, los puentes no dan abasto. colapsan. realmente. Los puentes Entonces, y todo el corredor. Exacto, ese es un tema. La ciudad de Santo, normalmente en los aeropuertos, según lo que yo he estudiado, son asfixiados por las ciudades a los 30 años. El de aquí tiene 60 y no ha sido asfixiado precisamente porque La distancia. la distancia, la excelente ubicación en un cabo, excelentísima ubicación porque dificulta la toma, y por otro lado el lento desarrollo de la parte este, porque los puentes lo hacen difícil. Ahora bien, a pesar de la dificultad de los puentes, la parte esta hoy tiene un dinamismo Tremendo. preocupante. Sí. Preocupante porque se va a constituir en núcleos, se va a constituir un núcleo divorciado de la ciudad por la dificultad de cruzar. No, es que ese es un tema fundamental. No es un puente que hay que hacer, son decenas de puentes Sí. para que la ciudad fluya. Con cuellos de botella no se crece, no se camina. Cualquier ciudad construida alrededor de los ríos, y normalmente se construye en todas las ciudades importantes alrededor de los ríos, tiene decenas de puentes, tantos como son necesarios. El concepto de ciudad lineal implicaría romper esa discontinuidad. Es una ciudad que va desde Boca Chica hasta Jaina. Jaina. Y eso no permite una frontera ahí. Ahora hay otras fronteras que se han hecho, que son los elevados. Ya hay elevados que hay que sacar visa para cruzar. Sin visa tú no cruzas. Los elevados son la principal, digamos, la problemática infraestructural que tiene la ciudad, ¿no? Un problema Sí. comprado, construido, Sí. reelaborado, como tú señalaste en una ocasión, el segundo presidente, bueno, pues pasó el lápiz varias veces por la misma línea que ya antes había sido trazada, ¿no? Bueno, ese problema que Idea Urbana dejó de lado porque era imposible por su complejidad. Pero toca uno, el de los elevados callejón. Porque hay elevados autopistas El de elevados. García Formentí, debajo en La París, En la París hay un elevado callejón. sí, Es una de las cosas más infames que se han hecho en ciudad alguna del mundo. sí, pero muchas otras están tomadas así. El elevado del quinto centenario también en sus inicios ya empieza, No, es también callejón. se consolidó un callejón de diseño, ¿no? Pero empieza ya a extenderse y a afectar enormemente eso, ¿no? Es así. En algunas ciudades norteamericanas donde se hicieron esos desarrollos, se han rescatado las infraestructuras haciendo parques ahí. En Nueva York hay el principal, digamos, polo de atracción turística de Nueva York hoy en día es un elevado rescatado como Que era de un ferrocarril. de un ferrocarril como paso ajardinado, ¿no? Enorme. Y Esos que pasaban por las habitaciones de Brooklyn. sí, que se podía uno saludarse. Ese Este se rescató y es un acontecimiento. De Andino, que ha hecho una experiencia construyendo un túnel, perfectamente puede propone. sustituir esa basura que se hizo en una ocasión por el ayuntamiento o propiciada por el ayuntamiento y hacer un túnel que lo reemplace y rescatar la infraestructura con un parque. Eso sería una nueva solución urbana Sí. o propuesta urbana que debieran tener en cuenta. Idea Urbana tiene uno ahí debajo de la confluencia de la 27 con París. García Formentí, un arquitecto mexicano, hizo Sí. una propuesta. Pero un poco ordenadora. aceptando el techo Sí, el techo del elevado. del elevado. Sí. Digamos, aprovechando la parte baja ya existente. El hecho cumplido. El FETA cumplir, sí. En el caso de la Duarte. Sí, pero y de la ustedes intervención. pensaban que se iban a meter ahí en la París con Duarte, que ese es un ejemplo de Ese- belleza urbanística. De ese que estamos hablando. Ese es el proyecto. Pero hay incluso un proyecto en el Parque Enriquillo, que también es parte de las propuestas de ideas urbanas, en la que el arquitecto chileno que estuvo a cargo de eso presentó una idea muy de infraestructura, ¿no? De reordenar todo el tránsito con las paralelas a la Duarte
Y las 30 estaciones de guagua que hay ahí. Las terminales de guagua. Sí, bueno, terminales, sí. idea urbana, ese es uno de los principales aportes que hace. Hay 3 estaciones de transferencia nodal que procuran evitar o evitarían la penetración del transporte interurbano a la ciudad, eliminando, saneando, digamos, de un plumazo. Y creando terminales del este, del norte y del oeste. Y del oeste. Pero también, adicionalmente, se creó la de la Obando con Máximo Gómez, surgió espontáneamente como propuesta de los que intervinieron en Villas Agrícolas, y también surgió otra en la otra estación de transferencia importante, que no estaba prevista, en la intersección de las hermanas Mirabal con Jacobo Marluta. Ese núcleo de ahí se saneaba porque ahí también hay una terminal de transporte interurbano. Arquitecto, ¿y se puede hacer algo con lo que es Viamar y y las tierras que están frente al Popular y al lado de San Bill para hacer una gran central de distribución o de transferencia de metro a autobuses? Podría ser. El problema del metro autobús, las rutas alimentadoras, la conexión del transporte rápido con el transporte de cercanía, es lo que el ayuntamiento procuraba resolver y convocó internacionalmente con un proyecto financiado por el BID, del que deben disponerse ya, digamos, alternativas de intervención en cada enclave de las bocas de metro. Ese Vamos sería a una pequeña pausa con el arquitecto Pablo Bonelli. Regresamos un momentito. Tanto tiempo al planeamiento urbano en el Ayuntamiento de Santo Domingo. ¿Ves perspectivas de que estas ideas sean salvadas? Yo diría que se requeriría de un cambio, y el principal cambio sería la mentalidad del administrador, de quien llega a la administración, y de los modos, digamos, de procedimiento y de gestión que se ve a sí mismo, ¿no? Si eso fuese posible, si un cambio radical fuera posible, sería por esa única vía, porque, digamos, sensibilizar al conjunto de los actores de las administraciones públicas, de las academias, incluso de los gremios profesionales, es una tarea de muy largo plazo. Ahora, disponer, digamos, de un inventario de proyectos, de una cartera, de un portafolio de proyectos para intervenir una ciudad como la que se tiene. Eso es un tesoro. Es un tesoro siempre y cuando quien está a cargo cobre conciencia de las potencialidades que eso le provee, ¿no? Sí, pero hay 3 cosas. Lo que es rentable es sector privado. Lo que no es rentable es sector público. Pero se pueden conjugar esas 2 cosas de manera que, como dice José, las primacías podemos explotarlas de forma que puede ser rentable, que todas las primacías que tiene la ciudad de Santo Domingo puedan convertirse y que el sector privado entienda que pueden invertir en eso, como es el caso de los Vicini, que parece que vieron eso. Bueno, tienen enormes oportunidades por las propiedades que detentan ahí, ¿no? Es decir, ellos tienen esos recursos, empezando por la tenencia del suelo, ¿no? Pero no solamente es, digamos, factible, sino es plenamente deseable. Esa conjunción entre administraciones públicas, sector privado y distintos niveles de la administración, ¿no? Ayuntamiento. La figura consorciada, sí, es decir, que el ayuntamiento y el gobierno central consigan acuerdos en los que recíprocamente se atribuyen posibilidades de éxito para ambos, ¿no? Y evidentemente con el sector privado. Eso es el denominado proyecto PPP, ¿no? Los proyectos públicos privados. Ahora existe una figura que además proveería de ciertas garantías formales, ¿no? Que es los fideicomisos, ¿no? El fideicomiso es un mecanismo garantista que Curata la risipela, el fideicomiso. bueno, Sí. podría hacerlo, pero la figura del fideicomiso también vendría a concurrir, digamos, en las posibilidades de que Bien. la concurrencia del sector privado, sector público, se haga posible. Arquitecto Bonelli, para nosotros terminar con ese
ese urbanismo que usted tiene en la cabeza, que está tan bien amueblado y sabe perfectamente lo que hay que hacer, y lo imparte posiblemente en las aulas, en clases de urbanismo, ¿cómo se hace para llevar esa idea a la autoridad competente, sea al municipal, sea al gobierno central, o sea al sector privado? ¿Qué se hace? ¿Abrir una universidad también para enseñarle eso? Es un problema sistémico, ¿no? No se trata únicamente, digamos, de una incapacidad alojada en el gremio. Se trata también de un déficit de formación académica que no provee recursos ni, digamos, instrumentos de actuación para hacer viable, factible la promoción de la gestión de los proyectos. Lo que conocemos tradicionalmente es el arquitecto, el ingeniero que elabora una iniciativa a riesgo propio, hace su rollito, lo pone debajo del brazo y se acerca o bien al despacho de la alcaldía o al de la presidencia de la República a negociar la posibilidad y a persuadir a un administrador de turno. En el sector privado, las empresas y los empresarios generan por sí mismos las iniciativas. Bien. Hay dos elementos también, que es lo costoso. Por ejemplo, a nadie se le ocurre desalojar las márgenes de los ríos, del río Sama y Isabela, porque eso tiene un valor muy alto, o la descontaminación del río. Pero se hace urbanismo preventivo. Es decir, de usted, como decíamos en la pausa, la ciudad de la salud. La ciudad de la salud son 4 hospitales y un Promese, que fue una inversión enorme del gobierno, pero hay un solo detalle. Solamente el personal que labora ahí, médico y enfermera, ocupan el parqueo que existe y no alcanza. Sin embargo, frente hay 3 o 4 mil tareas de tierra que hoy pueden declararse de utilidad pública. Sí, pero las dinámicas... ¿Existe el urbanismo preventivo en ese caso? La planificación urbanística es per se preventiva. El problema es que estamos en una cultura que no valora la planificación. Políticamente, digamos, la clase, los grupos políticos, tanto en sus programas de partido... ¿Por ignorancia o porque no le da cuarto? Por interés. Yo diría que por gravitar sobre las decisiones. La planificación implica la apertura a una serie de actores que no son políticos y que debilitan esa capacidad de decisión absoluta que dispone sobre la contingencia, sobre lo urgente, sobre lo emergente. El político siempre anda reclamando, pero yo tengo que intervenir ahora, yo tengo un reclamo para lo que no hay tiempo de reflexionar, ni dame una solución concreta. El caso de ideas urbanas es que esas soluciones están preplanteadas, son ideas, no son proyectos, digamos, no son instrumentos de actuación inmediata, pero es un avance. Bien, señores, hemos querido hablar de ello porque este es un momento ideal en que, como decía José Cuello, decía que no solamente hay una nueva administración municipal, sino que esa administración tiene un buen padrino, y ese padrino podría tener alguna incidencia. Localizar el padrino adecuado ha sido el éxito de los éxitos urbanísticos de esta ciudad. Cuando Monsito Báez construyó la parte oeste larga, desde Máximo Gómez en adelante del malecón, necesitó el apoyo de Trujillo. Lo que decía el desarrollador de Y turno. lo metía preso fue Federico Fiallo porque se metió en el patio y Trujillo lo soltaba. Sí. Porque Trujillo se adhirió a la idea. Claro. Bien. Arquitecto Pablo Bonelli, gracias, y vamos a seguir invitándolo para que nos siga hablando ya en más detalle de todos esos proyectos. ¿Cuánto es que hay ahí en Santo Domingo 2? 27 ideas urbanas. 27 proyectos. Ojalá no hayan desaparecido algunos. Gracias. José, te quiero entregar un mapa que te hacen llegar de un departamento del gobierno que hizo un estudio que nosotros no sabíamos que estaba en batimetría. Topobatimetría. ¿Cómo es topobatimetría? Que son las profundidades, Los relieves. del mar que rodea la isla La Hispaniola, y sobre todo... Eso lo hizo Pellegrín.
Lo hizo Pellegrini. No, porque es de otro ministerio. ¿De qué me- Autoridad de Asuntos Marítimos. ¿Cómo es? Autoridad Hay Nacional de una Asuntos autoridad de Marítimos. asuntos Sí, marítimos eso que la- depende del De medio ministerio. ambiente. Sí, la dirige. De minería. Pues ahí está. Ese departamento lo dirige. Ahí también vemos lo que es la plataforma marina, porque en el litoral sur desde Romana a Santo Domingo no hay pesca, porque en Pedernales hay unas profundidades ahí que por eso hay muchas cosas. Ese departamento lo dirige Prota. Ajá, sí, exacto, esa carta te la envía, Sí. eso te lo manda Prota. Y se lo agradezco mucho. Ellos son Un los que te material- mandan Un eso. material muy útil. Porque él era de la fuerza. Él se quedó en el Sí, gobierno. sí, pero era de la fuerza. No sé si renunció de la fuerza o Sí. de la debilidad, no sé. Bien. Se quedó en la fuerza sin forzar. Señores, gracias. Vamos a una pausa.